Bien, esta clase es una guía para la historia de los acontecimientos. Puse abajo como subtítulo periodos de civilización. Recuerdo siempre que civilización es un concepto muy complejo y por eso lo vamos a poner entre comillas porque tiene una carga muy fuerte. Entonces, pensemos esto con una definición mínima que vendrían a ser organizaciones estatales. Los periodos de acontecimientos se ordenan desde el surgimiento de las primeras sociedades estatales, que vamos a ubicar cerca del 3000, un poquito antes tal vez, en Egipto y en la Mesopotamia, hasta la llegada de Alejandro Magno al Próximo Oriente Asiático, que se da en el 330, o sea, 331, 332, pero cerramos en 330, redondeamos. Por cuestiones prácticas vamos a dividir estos periodos en cuatro para organizarnos nosotros por sucesos muy importantes como las invasiones indoeuropeas o muy disruptivos como la batalla de Karkar en 854. La batalla de Karkar es una batalla en la cual se van a encontrar asirios contra el resto de todas las civilizaciones del periodo, pero nos va a dar cuenta de la expansión de estos, entre comillas, imperios orientales. Los cuatro periodos, como les decía, nos sirven para organizarnos y tienen estos momentos de ruptura. Cerca del 2000, la llegada de los indoeuropeos a las ciudades acadias, que van a llegar en 1580, recién en forma de Ixos, a Egipto. En 1200, la segunda oleada indoeuropea, que va a atravesar, ¿no? Por eso hablamos de oleadas indoeuropeas, el Mediterráneo. En 800 ya les había explicado que es la llegada de estos imperios orientales. Y en 330, Alejandro Magno y su gran expansión y conquista de los imperios orientales. Bueno, de un imperio oriental que es los persas. ¿A qué llamamos invasiones indoeuropeas? Son movimientos migratorios de poblaciones que se trasladan siempre de norte a sur y de oeste a este. Siempre se trasladan de norte a sur y de oeste a este, ¿sí? Entonces, los llamamos indoeuropeos porque estos movimientos comienzan en Europa y terminan supuestamente en el Indo. Vamos a encontrar una población en particular que le da nombre a estos indoeuropeos, que son los arios, que sí, ellos sí llegan en su movimiento, su desplazamiento migratorio, llegan hasta la India y se instalan ahí. Pero muchas poblaciones, o sea, son conjuntos de poblaciones que van a tomar distintos nombres. Eh, Eteos, eh, incluso vamos a ver, no sé, etruscos, ¿sí? Jonios, libios, dorios, ¿sí? Son un montón de poblaciones que van adquiriendo sus nombres porque nosotros realmente van tomando su nombre a posteriori. Los vamos a ver en dos momentos, entre el 2000 y el 1800, es la primera invasión indoeuropea, y alrededor del 1200. La primera de estos movimientos, la primera, entre comillas, invasión indoeuropea, porque no son invasiones como tal, son movimientos migratorios, van a aportar a la región, a la Mesopotamia y Egipto, el caballo y el carro de guerra, que se domestican en las estepas rusas, y por eso hablamos de europeos. Y en la segunda vamos a ver que estos pueblos del norte y del mar van a introducir la metalurgia del hierro. Son pueblos ágrafos, por lo que en las fuentes cuando los encontremos eh, van a ser fuentes escritas por las civilizaciones que fueron ocupadas o donde recibieron estas migraciones y en algunos casos, bueno, tal vez en todos, no se los van a ver con muy buenos ojos, ¿no? Por eso esto de los pueblos del mar. Vamos a ver que Ramsés está en una batalla contra los pueblos del mar, eh, que cuando, por ejemplo, los Guti, que son una población de esta primera invasión indoeuropea, van a destruir el reino acadio y bueno, se los ve, se los critica muchísimo, pero lo que tenemos que pensar es que en realidad eh, nosotros tenemos que verlos como pueblos ágrafos y que esta connotación de invasión tiene que ver con cómo se ven o cómo los ven los otros. Siempre esta idea, ¿no? De que las fuentes que nosotros vamos a leer son profundamente etnocéntricas. Entonces, el otro siempre es construido como un enemigo. Por eso tenemos que pensarlos más como movimientos migratorios. Son personas que se van a ir instalando buscando lugares donde se pueda vivir en situaciones o en momentos de crisis ecológicas. Y esto es importante, el concepto de la crisis ecológica. ¿Sí? Momentos de sequía, momentos de cambio muy fuertes de temperatura o en situaciones como más de debilidad que tienen que ver, por ejemplo, en 1200, a la salida de la batalla de Kadesh,
estos pueblos quedan muy debilitados y la metalurgia del hierro realmente significa un cambio tecnológico muy importante, entonces pueden avanzar muy rápidamente. El primer periodo en Egipto comprende el reino antiguo, el primer periodo intermedio y el reino medio. Son muchísimos periodos en general. ¿Sí? Vamos a pensar primero que estos egipcios empiezan a escribir con signos jeroglíficos, una lengua que se clasifica como afroasiática, utilizan un calendario lunar para la producción combinado con un calendario sideral para los rituales. Sideral es de las estrellas, el de 365 días, que es lo que tarda la Tierra en trasladarse alrededor del Sol. La unificación se habría dado durante el gobierno de Menes Narmer, que es un rey mítico, cerca entre el 3100 y el 3050, y nosotros sabemos, porque vimos la paleta de Narmer, y si no la vieron, búsquenla, que es un proceso en el cual inicialmente en el ritual encontramos dos coronas que se unifican en una. ¿Sí? Hay un faraón con dos coronas, una corona del alto y una corona del bajo. Y por eso pensamos, y además esto, la preeminencia del alto en las fuentes por sobre el bajo, que no tendríamos tantas fuentes para hablar de un estado. ¿Sí? Vemos si un desarrollo eh, prehistórico mucho más fuerte en el neolítico del Alto Egipto, Nagada, que en el neolítico del Bajo Egipto, la cultura de Fayum o Madi. El reino antiguo se extiende entre la dinastía 3 y la dinastía quinta y se data aproximadamente entre el 2700 y 2350. En la guía lo tenemos 2250. Esto, la dinastía sexta, que está en ese siglo de diferencia, es una dinastía en la cual nosotros vamos a ver el avance de los nomarcas, entonces a veces la ponemos en el reino antiguo y a veces lo vamos a poner ya directamente en el primer periodo intermedio. La capital del reino antiguo es Memphis, que está justamente entre el Alto y el Bajo Egipto, y Egipto se organiza por nomos, se administra a través de nomos gobernados por nomarcas, nomos nomarcas, designados por el faraón, que desde la paleta de Narmer lo podemos ver, es Horus y Set cuando está vivo y Osiris a su muerte. Esto se repone a través del mito de Osiris. Keops, que es parte de la cuarta dinastía, aporta primero las pirámides lisas, construye tres pirámides lisas, ¿sí? Las típicas pirámides egipcias. Antes de Keops las pirámides ya existían, pero eran pirámides escalonadas, y además incorpora al título real este concepto de que el faraón es hijo de Ra. Aparece en una fuente que nosotros vamos a ver en clase, que es el cuento de Keops y los magos. El primer periodo intermedio, porque esto, lo que nosotros tenemos que pensar es que en la historia egipcia vamos a ver periodos de centralización y periodos de descentralización del poder. El primer periodo intermedio se extiende entre las dinastías 6 y 11, fíjense la cantidad de dinastías, que es la que logra, la dinastía 11 logra la reunificación. En el primer periodo intermedio, lo más destacado es que los nomarcas van a convertirse en poderes centrales fuertes y hereditarios. Van a construir sus propias tumbas, van a desarrollar obras de infraestructura, van a canalizar el Nilo, van a rellenar wadis. Wadis son cursos secos del río Nilo, y este rellenar wadis implica que se corta la circulación natural, entre comillas, del río Nilo, que siempre corre de sur a norte, es una excepcionalidad en la naturaleza y es tal vez uno de los ríos más caudalosos, sacando el Amazonas, obviamente, del mundo. Luego del primer periodo intermedio, sobreviene el Reino Medio desde 2008, bueno, en realidad en la guía dice 2050 hasta 1630 o 1600, y comprende las dinastías 11 a 14. Hablamos de Reino Medio porque se logra la reunificación de Egipto, y esto, siempre partimos de una capital, que es la ciudad de Tebas,
en el Alto Egipto, bien en el Alto Egipto, ¿sí? Y vamos a ver en el Reino Medio, primero, que Sesostris III va a eliminar los gnomos y a los nomarcas, y va a dividir el reino, va a dividir Egipto en 3 wards, que son distritos o espacios administrativos que van a estar organizados y administrados por el sacerdocio de Amón. Amón es una de las formas de Ra. Y lo que nosotros vamos a ver a partir del Reino Medio es, y en realidad lo deberíamos ver a partir de la quinta dinastía, es cómo este sacerdocio de Amón va metiéndose, tomando más y más y más poder dentro de esta clase dominante o dentro de eh, la organización de este Estado, en el cual nosotros vemos al faraón como una divinidad, pero también vamos a ver que el faraón tiene que delegar este poder en seres humanos, que van a ser estos sacerdotes de Amón, y ahí hay una relación muy, muy fuerte, o dialéctica muy fuerte, en la cual estos sacerdotes cada vez van a ir tomando más poder, porque el faraón va tomando un lugar cada vez más ritual, ¿sí? Porque es inaccesible, porque tiene ciertas características, entonces tiene que estar aislado. Y bueno, estos sacerdotes van a estar en la cotidiana y el faraón va a estar en lo ritual, en lo simbólico y más en lo estratégico en algunos casos, como bueno, Sesostris III que finalmente elimina a los gnomos. En el primer periodo en la Mesopotamia les puse estrellitas arriba a las diapositivas para no perderme yo. Vamos a pensar esto, que la organización en la Mesopotamia surge o comienza desde una primera ciudad-estado que es Uruk. El periodo Uruk se extiende entre el 3500 y el 3000 y el estado se daría en la segunda fase de Uruk, que es del 3200 al 3000 aproximadamente. Se utiliza una escritura cuneiforme, inicialmente el sumerio, que es de origen asiánico, miren la clasificación lingüística, y luego el acadio, que es una lengua de origen afroasiático que se usa en el reino acadio. Akkad queda en el Alto Egipto y Sumer sería en el Bajo, perdón, Egipto no, en la Alta Mesopotamia. Y Sumer es una ciudad, una región en la Baja Mesopotamia. Del periodo de las ciudades-estado sumerias, que van a ser hegemónicas entre el 2700 y el 2400, van a sobrevenir o vamos a hablar de algunas ciudades en particular, porque no vamos a verlas a todas en general, sino que vamos a ver el desarrollo de Uruk, Kish, más o menos, Ur, ¿sí? Lo vamos a ver después también en el periodo neo-sumerio, así que Ur es una ciudad-estado que nos va a servir como referencia. Lagash y Uma, nosotros vamos a ver la estela de los buitres, y Eridu sería una ciudad sagrada. Los gobernantes llevan el título de Ensi o Lugal si son reyes hegemónicos, es decir, reyes que conquistan a otras ciudades. Vamos a ver constantemente este conflicto entre ciudades-estado por cuestiones ecológicas, es decir, por la canalización de los ríos, y el conflicto va a estar vinculado a eso, al consumo o el acceso a los recursos naturales, las tierras productivas y el agua potable. Es la razón de la mayor parte de los conflictos y batallas entre las ciudades. El reino acadio se extiende aproximadamente entre el 2400 y el 2200. El fundador de la dinastía es Sargón, que es un rey arquetípico, mítico, que tiene todas estas características muy, muy modélicas de los reyes, ¿no? Lo que debe ser un buen rey, que va a establecer este reino, que es un estado más del tipo territorial, en Akkad, que es una ciudad que todavía no encontramos arqueológicamente, pero que creemos por todas las fuentes que existió. Y sabemos que alrededor del 2200 Akkad va a ser destruida por los Guti, que eran estas poblaciones de origen indoeuropeo. Fíjense que estoy hablando del 2200, pero estos Guti van a empezar a avanzar hacia el sur, de norte a sur, eh, y van a llegar hasta el reino acadio, van a destruir la ciudad de Akkad. Y hay una fuente muy conocida que no la vamos a ver directamente, pero sí indirectamente, que es la maldición de Agadé, que nos habla de la razón por la cual una ciudad puede ser destruida, y es que los dioses abandonaron a sus reyes. ¿Por qué? Bueno,
se habrán portado mal sus reyes. Por último, vamos a ver en este primer periodo de civilización el periodo paleobabilónico. Antes de esto, quiero explicarles que entre el 2200 y el 2000 vamos a encontrar primero a los Guti instalándose en Sumer, en Lagash, mayoritariamente sabemos porque Gudea de Lagash es un rey Guti. Y, y luego la aparición de Urnamu, que es un rey de Ur, que va a lograr por un periodo muy breve de tiempo, entre el 2100 y el 2090, fíjense, ¿no? 10, 20 años, 2100 algo, 110, 113 y 2090, o sea, 20 añitos, una hegemonía, una reunificación, y por eso hablamos del periodo neosumerio, de la región de la Baja Mesopotamia. Esto se logra porque Ornamo es un muy buen rey, pero no se sostiene a lo largo del tiempo. Hacia el 2000 a.C., los amorreos, que son poblaciones que también eran ágrafas, pero que pertenecen al subconjunto social de la Mesopotamia, no son indoeuropeos, se van a instalar en Babilonia. Como les decía, los amorreos son poblaciones que pertenecen a la Mesopotamia, pero que habitan un país o una región, que es el oeste, Amurru, que es indefinida, pero que serían pastores y grupos eh, no tan sedentarios y por eso no tan, entre comillas, 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 civilizados. El sexto rey de la dinastía amorrea en Babilonia, que es el periodo paleobabilónico, es Hammurabi. Hammurabi gobierna entre 1792 y 1750 aproximadamente. Recordemos siempre esto, que la imprecisión más o menos 24 años está bien porque depende de la cronología, depende de la lista de reyes. Nosotros hasta la batalla de Kadesh no tenemos la posibilidad de contrastar las fuentes. Entonces nuestra precisión es muy bajita. En 1595 los coseos se instalan en Babilonia. Los coseos son otra población de origen indoeuropea, pero a diferencia de los Guti, que eran poblaciones que no se querían instalar, más bien se dedicaban al saqueo y al pillaje, los coseos sí instalan una dinastía cosea o casita en Babilonia. Entonces acá, sí, ya cuando llegan los indoeuropeos y se instalan, ponen sus gobiernos, sus normas, su lo que sea, va a comenzar el segundo periodo de civilización. En el segundo periodo de civilización en Egipto, que se extiende, bueno, yo puse acá el segundo periodo intermedio y el Reino Nuevo, o sea, del 1730 al 1080, en la guía pueden encontrar que el segundo periodo intermedio aparezca en el primer periodo de civilización, es secundario. El segundo periodo intermedio, entre 1630 y 1539, que ocupa las dinastías 15 y 16, fíjense que es un periodo de menos de 100 años, vamos a encontrar que, y por eso les puse el mapa, igual se ve muy chiquito, pero los Ixos, que eran estas poblaciones de pastores, se van a instalar en el delta oriental, y van a fundar una ciudad que es Avaris, desde la cual van a gobernar. Y los egipcios, por decirlo de alguna manera, los indígenas o originarios de esa región egipcia, eh, van a gobernar y van a sostener un gobierno en Tebas, que va a entrar obviamente en conflicto, porque si los Ixos están en el delta, que es la parte más productiva de Egipto, es obvio que van a entrar en conflicto con los tebanos, ¿sí? Y acá vamos a ver en las fuentes, por ejemplo, la tablilla de Carnarvon, o, o van a haber un montón de fuentes de los periodos intermedios, lamentaciones, enseñanzas que nos van a remitir a esta situación conflictiva con los otros, porque los egipcios son profundamente etnocéntricos, el conflicto en el cual se encuentran estos egipcios cuando se les instala una población indoeuropea o de lo que sea, porque además nosotros sabemos muy poquito de los Ixos
porque eran poblaciones, como les decía, ágrafas originariamente. E Ixos remite a los pastores, entonces si son pastores en general no tienen escritura porque no requieren escritura. Sí vamos a ver también, mientras los tebanos se pelean con los Ixos, que aparece al sur un estado que va a ser Kush al sur y lo van a ser los nubios al sur, nos referimos al sur de las cataratas. Eh, es un estado, ¿no? Un espacio indefinido, los nubios y en las fuentes se van a mostrar como negros, cuando los egipcios serían los blancos. Eh, pero en este Kush, que vendría a ocupar el actual Sudán, por darles una referencia geográfica actual, se va a desarrollar un estado más eh, organizado administrativamente, pero siempre con una influencia cultural muy fuerte de Egipto, porque los nubios existen en las fuentes escritas, porque los egipcios remiten constantemente a los nubios, y también vamos a ver el desarrollo en el primero y en el segundo periodo intermedio de formaciones de ejércitos en los cuales los nubios van a participar como fuerza mercenarios o no tan mercenarias, pero que vamos a pensarlo que en el ejército egipcio siempre va a haber nubios. Eso quiere decir también que hay como un vínculo muy fluido entre los nubios y los egipcios. Una vez que se logre expulsar a los Ixos de la región, que esto se va a lograr durante el gobierno en un proceso al que se conoce como la Batalla de Tebas, pero es un proceso entre 1539 y 1530 y pico, que se logra expulsar a los Ixos, vamos a encontrar la expansión conocida como el Reino o Imperio Nuevo. Cuando usemos la palabra imperio en esta materia vamos a usar una definición mínima de imperio y por eso lo usamos entre comillas. No es el imperio romano y sus características que lo definen, sino que vamos a hablar de estados expansionistas que van a avanzar sobre otros estados y por eso los llamamos imperios. No tienen la misma estructura que el imperio romano o que los imperios del siglo XIX y XX de nuestra era. Por eso este uso entre comillas. Primero tenemos que definir a qué llamamos imperio y después empezar a usar ese concepto imperio. El imperio nuevo entonces se extiende entre las dinastías 18 y 20. La dinastía 18 es larguísima y pasan un montón de cosas en la dinastía 18, la verdad. Se extiende y aparecen también los faraones como más conocidos de la historia egipcia, Akenatón, Amenofis, Tutankamón, ¿sí? Conocidos en nuestra actualidad, que no necesariamente, pero sí esta idea de que la dinastía 18 es la más extensa de la historia egipcia, entonces hablamos de una sucesión de faraones e hijos, porque eso implica los cambios de dinastía. La dinastía 19 y 20 son los ramésidas, entonces los que se llaman Ramsés, y, y ya hablamos de una bueno, a partir de la batalla de Kadesh, vamos a ver 1290, 1274, ¿sí? Fíjense la imprecisión. Vamos a ver esto, ¿no? El enfrentamiento entre los egipcios y los hititas va a desmoronar también el, entre comillas, imperio egipcio. Pero sí vamos a ver que durante el imperio nuevo o reino nuevo, los egipcios, y por eso les puse el mapa también, se van a extender hacia el norte por el Mediterráneo hasta llegar a Kadesh, que vendría a estar en Siria. O sea, Kadesh, norte de Siria. El segundo periodo en la Mesopotamia lo vamos a llamar el periodo de las relaciones interestatales. A lo largo del periodo vamos a ver alianzas y conflictos entre estas potencias, entre estos estados territoriales. Mitanni, Hatti, bueno, Egipto es Egipto, y otras potencias que no van a ser estas potencias principales, pero que sí van a aparecer a partir de este momento como Asiria y Babilonia. En los tratados, va a haber muchísimos tratados, porque a eso hablábamos de relaciones interestatales, de este periodo se usa la lengua acadia como lengua franca, que es un gran logro de Hammurabi. Traducir tantas fuentes, porque Hammurabi, entre sus múltiples logros, vamos a encontrar esto, la fundación de Dubas, que son estas escuelas de escribas,
y la traducción de un montón de fuentes del sumerio al acadio, entonces el acadio se empieza a utilizar como lengua franca, ¿sí? El reino hitita tiene 3 periodos históricos. Los hititas son una población de origen indoeuropeo que se van a instalar en Kanesh después del 2000, y en Hattuya, por eso llevan el nombre de hititas. El reino antiguo entre 1600 y 1500, una laguna documental entre el edicto de Telepinu y 1400, y lo que llamamos imperio hitita entre 1400 y 1200. Los hititas son pueblos indoeuropeos, se instalan en Anatolia, se enfrentan con los egipcios en la batalla de Kadesh, pero también sostienen una política de acuerdos con todas las potencias de la Mesopotamia. O sea, no es simplemente que van a enfrentarse con los egipcios. Se enfrentan con los egipcios en un momento de expansión de los egipcios para frenar la expansión de los egipcios, pero antes de eso habían hecho una política de acuerdos y, entre comillas, diplomacia en toda la región. El tercer periodo en Egipto, fíjense que voy 25 minutos y recién voy por el tercer periodo en Egipto, eh, comprende lo que nosotros llamamos el tercer periodo intermedio. Al finalizar los ramesídas, vamos a ver cómo los libios y otras poblaciones del norte van a avanzar y van a tomar el poder en Egipto. Y vamos a encontrar distintas dinastías, y por eso en el mapa se ven con distintos colores, en paralelo. Tanis al norte, Tebas en el sur. Desde el año 950 aparece la dinastía 22, que es de origen libio, que logra una breve reunificación, pero esto y los nubios también van a avanzar desde el sur. En el medio del tercer periodo intermedio encontramos la batalla de Karkar, que nos muestra que los asirios van a empezar a conquistar y saquear. Asurbanipal va a saquear el delta. Entonces, muy debilitados en el tercer periodo intermedio, y además van a tener un gobierno de origen, entre comillas, indoeuropeo, que son los libios. Entonces, muy debilitados. El tercer periodo en la Mesopotamia, en cambio, es muy interesante porque es el periodo de los pequeños estados de Siria y Palestina, hasta la expansión de Asiria, en el cual vamos a ver un desplazamiento de lo que llamábamos Mesopotamia, que es Irak y un poquito Irán, y el desplazamiento hasta el Mediterráneo, ¿sí? Hacia el Mediterráneo. En este periodo aparece una nueva lengua franca, que va a ser el arameo, que tiene una particularidad que es mucho más fácil que el acadio es una lengua silábica. Los caracteres son silábicos, y el arameo es una lengua alfabética. Entonces es más fácil, los caracteres al ser alfabéticos, es más fácil de aprender y de enseñar. Y de escribir, por sobre todas las cosas. Los estados neoeteos o eteos se van a sostener en la Anatolia, van a fundar ciudades como Tunip y que esto no las fundan, ya existían, pero se van a expandir, o van a seguir esa lógica que tenían los eteos de expandirse muy poquito, pero desde esas ciudades. Los reinos arameos tienen las ciudades de Damasco y Hamad. Si vemos un mapa, ¿no?, de la costa del Mediterráneo, vamos a ver cómo estas ciudades además se entrecruzan. No es que está un país o una región. Los reinos arameos tienen estas ciudades, los fenicios van a tener puertos intercalados, ¿sí?, como Biblos, Tiro, Sidón, Beritos y Arbat. Pensemos que los fenicios son poblaciones comerciantes, y acá sí hablamos de comercio, que van a fundar colonias y factorías, de la cual la que más va a destacar es Cartago, en el norte de África. Vamos a tener también a los filisteos, que tienen también 5 ciudades en la región sirio-palestinense: Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron y Gat, que además, si las vemos, pensamos Gaza, bueno, ¿no?, Biblos, Tiro está un poquito más al norte. Entonces, si pensamos en esta región, pero están todas muy cerca una de las otras. Y otra diapositiva para pensar el reino hebreo unificado, que es el reino del cual más fuentes tenemos, pero que es muy breve en el tiempo, 1030 al 936, que es el periodo histórico que está bien documentado, de los cuales conocemos a los reyes bíblicos, ¿sí?, a los que aparecen en el Antiguo Testamento: Saúl, David y Salomón. Pero sabemos que en el 936 se va a dar la división del reino. Se van a dividir en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, o Israel, tiene una capital, que es Samaria, y el reino del sur, o Judá, tiene su capital, que es Jerusalén, ¿sí?
separemos entonces Israel, Samaria, Judá, Jerusalén. Estos dos reinos, que como les decía, si vemos un mapa, todos se superponen con todos, van a seguir existiendo y van a seguir practicando este monoteísmo que es único en la historia de la región, pero con bastantes dificultades. Algunos van a caer bajo deportación a Siria, otros van a caer bajo deportación y bajo las batallas asirias en Karkar van a perder también, pero van a ser deportados los primeros por los asirios, por los neoasirios, por este imperio que se va a aparecer en el 854 primero, pero después los va a terminar de derrotar en el 722, y Jerusalén va a terminar de caer en la dominación neobabilónica de Nabucodonosor. Esto no quiere decir que se queden sin hebreos, sin israelitas la región, simplemente que sus estados centralizados se van a descentralizar. Según la tradición bíblica, tenemos antes del periodo de reyes el periodo de jueces, después vamos a tener, ¿no?, el Deuteronomio o este periodo de las leyes en el exilio. La primera mención a estos israelitas, y esto es importante, es la estela de Merneptah, o estela de Israel, que es aproximadamente entre 1213 y 1208. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender de esto? Que estos israelitas estuvieron en esa región de más o menos 1200, logran centralizar o tener un reino entre 1030 y 936 y siguen viviendo en la región luego de esto, y luego los van a destruir un montón de veces la ciudad de Jerusalén, así que nada, muchas destrucciones de las ciudades hebreas o israelitas. El cuarto periodo en Egipto es un periodo al que se llama Baja Época, que viene después de Karkar y luego de los asirios, ¿sí? Ocupa las dinastías 26 a 31. Primero vamos a lograr expulsar a los asirios desde Sais. Sin embargo, vuelven de los persas, conquistan Egipto, establecen su propia dinastía, y Cambises, que es este rey persa, va a permitir la visita, por ejemplo, de Heródoto y de ciertos, ¿no?, Heródoto, griego. En 332, finalmente, Alejandro Magno funda Alejandría y se proclama faraón en el delta. Seguimos teniendo después de Alejandro, vamos a encontrar dinastías durante el periodo romano y macedonio, pero bueno, los Ptolomeos son una dinastía medio que la fundó Alejandro Magno. El cuarto periodo en la Mesopotamia es el periodo de los imperios. Vamos a encontrar tres imperios. El imperio asirio, que va a triunfar en la batalla de Karkar. Asiria al norte, en el Tigris al norte, en la alta Mesopotamia, la batalla de Karkar, es la derrota de una coalición de arameos e Israel y Egipto, todos contra el rey asirio Salmanasar III. Me olvidé de poner los años de Salmanasar III, ahora se los digo. Y los neoasirios van a llegar a Egipto. Paren que busco a Salmanasar III. Salmanasar III gobierna entre 858, ¿sí? 854 es la batalla de Kadesh, y 824. Después, los neoasirios van a llegar hasta Egipto, ya lo habíamos visto. El imperio Asurbanipal, el imperio neobabilónico, luego va a ser una dinastía caldea. Los caldeos son de origen arameo, o sea, no son acadios, que llegan y dominan Babilonia entre el 625 y el 536. Nabucodonosor III es como el más conocido porque aparece en las fuentes bíblicas. Nabucodonosor, que destruye Jerusalén en 586, pero también reconstruye y embellece a Babilonia. Construye estas puertas de Babilonia que están, bueno, en Alemania, pero construye esas puertas, los jardines colgantes, este biribiri, porque es muy importante la reconstrucción y fortalecimiento de Babilonia. De hecho, las deportaciones y todo esto van a tener que ver con esta reconstrucción y embellecimiento. En 539, durante el reinado de Nabu-Naid, que gobierna entre 556 y 539, Nabu-Naid tiene un giro místico medio raro, y Ciro, el rey persa, va a entrar en Babilonia y va a entrar en Babilonia ayudado por el sacerdocio de Marduk, que es la divinidad protectora de Babilonia. Eso quiere decir que los mismos sacerdotes de Marduk
los mismos sacerdotes de la ciudad van a preferir a un otro antes que al propio. En el cuarto periodo, en la Mesopotamia, entonces por último vamos a encontrar este gran imperio medo-persa. Primero, los medos y los persas no son lo mismo. A los persas les hubiera molestado mucho que los pongamos todos juntos, pero bueno, los griegos lo hicieron, nosotros también lo podemos hacer. Entre 512 y 550, entre 612 y 550 vamos a encontrar una dinastía de medos eh, que comienza con dioses en 728, va a estar, aparece en un montón de fuentes esta referencia a dioses. Abarca la meseta de Irán y el norte de Mesopotamia hasta el río Haris en el Asia Menor. Su capital era Ecbatana. Sabemos que los persas conquistan Ecbatana. En 550, Ciro II, 559, 529, todos los reyes de los persas se llaman Ciro, Darío, Jerjes, eh, todos. Básicamente van cambiando, ¿no? Antajerjes, que es lo mismo, pero todos tienen el mismo nombre, Ciro, Darío, bueno. Ciro II toma el poder de los medos, conquista Ecbatana y extiende el imperio. El imperio persa se extiende entre 550 y la muerte de Darío III en 331. Los reyes de la dinastía son Cambises II, que va hasta Egipto, Darío I, 522, ¿sí? Que va hasta Lindo, Jerjes I, que enfrenta las guerras médicas. Jerjes es el de 300, el de Termópilas, ¿sí? Antijerjes, Darío II, Antijerjes II, Darío III, que es este que Alejandro Magno lo persigue por toda la Mesopotamia y el Oriente hasta matarlo. El imperio estaba organizado en satrapías, cuyo gobernador tenía poder político y administrativo, pero no militar. Los persas tuvieron varias capitales. Susa, que era la capital anterior de los elamitas, Ecbatana. Además, una cosa muy interesante, en Susa vamos a encontrar un montón de fuentes, como no sé, la estela de Naram Sin o otras fuentes que no deberían estar ahí, pero porque... el código de Hammurabi. También lo encontramos ahí. ¿Por qué? Porque los persas tienen esta cosa de llevarse todo. Ecbatana, que era la ciudad de los medos, y la última capital de los persas va a ser Babilonia una vez que la conquisten. Además, Persépolis es esta ciudad que aparece, bueno, tiene una película, Persépolis, en Irán, era la capital ceremonial. Bueno, para hacer esta guía usamos estos materiales.